Buenas. La presentación de hoy se refiere al circuito económico en un determinado país. Esta configuración viene dada por una constante y continua actividad de transacciones entre tres agentes económicos, como lo son las familias, que pasa a ser la base de la sociedad. Por otro lado tenemos las empresas, que por su distinta complejidad de actividades va a requerir de bienes y servicios y a su vez también los desprende. El gobierno es el ente fiscalizador, el cual va a supervisar las distintas transacciones que entre ellos se vayan a ejecutar. Por otro lado tenemos que el mercado de recursos viene determinado por bienes y servicios. Asimismo tenemos el mercado de producción, el cual consta de capital, tierra, trabajo y las tecnologías de la informática y la computación. Las familias, dependiendo de su capacidad empresarial, bien sea obrera, profesional o profesional especializado en el mercado de recursos, ellos van a percibir un ingreso monetario o una remuneración en base a esa capacidad. A su vez, el mercado de producción generaría bienes y servicios para su compleja necesidad y satisfacción. En este caso serían ellos el consumidor final, de tal forma que desprenden gastos de consumo al mercado de producción. Las empresas, como otro agente económico, va a requerir de ciertos insumos del mercado de recursos, lo que le generaría gastos y costos. El gobierno o Estado, mientras fiscaliza y supervisa las distintas transacciones que en este circuito económico encontramos, generaría ciertos gastos al mercado de recursos, asimismo al mercado de producción, requiriendo de ellos insumos y bienes y servicios respectivamente. Las empresas y las familias van a ceder impuestos, llámese también tasas o aranceles, al gobierno, que estos pasarían al fisco nacional, mientras este ente gubernamental cede bienes y servicios tanto para las familias como para las empresas para sus distintas actividades. Este ciclo, donde interaccionan bienes y servicios producidos en una economía determinada de X país, está relacionado con el sector público y a su vez productivo, y las economías domésticas que allí fluctúan. Por lo tanto, se da un flujo económico real y por otro lado monetario. Gracias por su atención. Les habló su servidor, el licenciado Carlos Goyo, licenciado en Economía Social. Muchas gracias.